Pomuch es una población del estado mexicano de Campeche, localizada en el norte del estado. Pomuch es famoso nacional e internacionalmente por una particular tradición de sus habitantes para el Día de Muertos, según la cual los familiares del fallecido desentierran sus huesos, los limpian y los envuelven en mantas, nuevas y bordadas especialmente para la ocasión, volviendo a depositarlos entonces en su tumba y se le realiza la tradicional ofrenda con alimentos y bebida. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ya se murió Benjamín. El día de hoy les estamos presentando nuestro 6º episodio con un tema bastante interesante que se llama cementerios mayas. Hola César, ¿cómo estás? Hola Lupita, muy bien, ¿y tú? Pues bien, interesada en este tema. Vamos a estar hablando, como bien lo mencionas, de un poquito de los cementerios mayas. Un dato bastante curioso que al menos cuando yo lo conocí por primera vez me llamó mucho la atención. Entonces pues ahorita vamos a hablar un poquito de eso. A lo mejor haciendo un poquito de conexión con el capítulo donde hablábamos un poco de los egipcios y de las muertes, las momias y todo ese tipo de cuestiones. Tiene un poco de conexión porque vamos a hablar ahora un poco de la tradición y de la cultura de la muerte, en este caso dentro de México o Centroamérica, de manera particular con los mayas. Entonces, ¿te parece si vamos arrancándonos? Me parece. Y bueno, pues para entrar en materia, como para la gran mayoría de las culturas, para los mayas la vida y la muerte pues es parte de un ciclo que mantiene armonía entre las energías, entre la luz, la oscuridad, lo bueno, lo malo. Yo creo que eso es algo que la mayoría de las culturas de la antigüedad, incluso de las actuales, comparten o compartimos, ¿no? Sí, es un tema que yo creo, pues a ciencia cierta nadie lo podemos evitar, ya que en este mundo si algo tenemos seguro, pues es la muerte. Exacto. Y es algo que va a estar para toda la vida, o sea, unos nos iremos y otros vendrán, pero siempre va a haber muertos. Entonces, para los mayas la muerte fue muy importante dentro de su pensamiento, dentro de su ideología. Y muchísimas de las veces también era considerada que era la consecuencia de haber tenido una mala conducta durante tu vida o un castigo por parte de los dioses a consecuencia de actos malos. Muy parecido también a la mayoría de las religiones cristianas, a las filosofías de varias de las religiones. Y para los mayas, cuando el maya fallece o el maya muere, pues se divide en dos partes. Una parte que es la parte del cuerpo, la parte física, que es el cese de los signos vitales, que se detiene el corazón, se detiene todo el funcionamiento del organismo, ¿no? Que es exactamente lo mismo que es lo que pasa físicamente con el cuerpo humano. Y la segunda parte es la liberación del espíritu, que es aquí entran un poquito las creencias sobre la vida del espíritu, cómo se sale el espíritu y el lugar a donde va a ir ese espíritu o esa alma a reposar, ¿no? Muy bien. Entonces, la muerte es la transición que lleva al difunto del mundo de los vivos al mundo donde habitan los muertos. Entonces, mientras el cuerpo es preparado para su entierro, pues el espíritu emprende un camino para entrar al mundo de los muertos. Y si te acuerdas, cuando hablábamos de los egipcios llegaban al reino de Osiris, al reino de los muertos, que era donde eran juzgados. Donde eran juzgados y entraban ya a la vida eterna. Los mayas también van al inframundo, pero el inframundo de los mayas, en lugar de ser el mundo de los muertos o el reino de Osiris, como en Egipto, se llama Xibalba. Es la palabra con la cual los mayas nombran su reino de los muertos, por así decirlo. Pues eso como que sí me suena un poquito porque siempre, bueno, en la religión que nosotros somos, siempre se ha hablado de eso, de que cuando un muerto pasa su tiempo en el purgatorio, y que tienes que estar rezando por él, llorando por él, para que su alma pueda dejar ahí para irse, pues ya sea al cielo, que es a donde
Todos quieren ir. Todos queremos ir. Entonces, Ya sé. para los mayas se conoce como Xibalba, el inframundo. Y el Xibalba se conoce principalmente por la descripción que se hace en el Popol Vuh, que es un código maya, cuya traducción al español sería libro del consejo o libro de la comunidad. Este códice pues, fue descubierto o fue dado a conocer ya de manera pública, obviamente después de la conquista española y todo ese tipo de cuestiones. Incluso un fraile español católico lo traduce al latín, de la lengua maya lo traduce al latín, y es donde se empiezan a hacer las interpretaciones y se empieza a dar un poquito más a conocer. De ahí mismo, al Xibalba, cuando lo traduce este fraile, Francisco Javier, lo asemeja como si fuera el infierno, o él hace una interpretación del Xibalba como si fuera el infierno cristiano, por así decirlo, en el cual pues es como un mundo telúrico, un mundo, el inframundo gobernado por ciertos señores y ciertas divinidades mayas, y lo asemejan o le dan una interpretación como si fuese el infierno cristiano, lo cual... Pero entonces cuando se mueren se van al infierno y ya de ahí depende si se quedan o se van No. Esa fue la interpretación que hicieron los frailes españoles cuando hicieron la traducción. Lo asemejaron, okay. Yo creo que a lo mejor por las creencias, en lo que se hizo la traducción como si fuese el infierno. O sea, la traducción de la palabra. Exacto. Sin embargo, el Xibalba es el reino de los muertos, es el reino de los muertos mayas, donde van las almas a reposar una vez que terminan su vida. Ok, muy bien. Entonces, incluso lo más preciso para referirse al Xibalba es como el inframundo, no el infierno. Simplemente es el mundo donde están las almas de los difuntos o de esperando ser condenados. No, ya es el lugar donde van a pasar la eternidad. Ah, ok, donde van a descansar, exacto, por así decirlo. Es correcto. Ah, muy bien. Entonces por ahí en parte de la mitología maya habla un poquito de cómo está dividido el cielo, la tierra, los dioses del inframundo, muchas cuestiones que ya serán tema de otro episodio. Exacto. Hablando del entierro, volviendo a la parte del entierro de los mayas, porque aquí me desvío un poquito con lo del Xibalba. Los mayas le otorgaban a los difuntos alimentos en forma de ofrendas para su recorrido. Entonces también el maya era enterrado con alimento porque era lo que iba a necesitar durante el viaje para el más allá. Porque mexicanos gordos. Hashtag gordos. Fíjate, y en ocasiones muy particulares, o a lo mejor dependiendo de la tradición de cada comunidad maya, se sepultaba a un perro con ellos para que acompañara al difunto por el camino y que le ayudara a cruzar al Xibalba. Entonces también recuerda que en Egipto se enterraban gatos con algunas de las personas y también les enterraban comida y objetos. Igual, también los mayas lo hacían de esa pues muy forma. Similar, sí, realmente la muerte tiene un parecido en todas las culturas, ¿no? Entonces, cuando el muerto era alguien importante dentro de la sociedad, dentro de la comunidad, hay un dato importante, y esta información de la que estamos hablando ahorita aquí es del INA de Yucatán, entonces es información que está pues bastante estudiada y bastante documentada para mencionarla, porque aquí hay un detalle interesante que esa yo no la conocía. Entonces dice que cuando era alguien importante, la persona que fallecía, se sacrificaban mujeres y sirvientes para que lo acompañaran en su recorrido, no únicamente el perro. Ay, eso está muy salvaje. Acuérdate que los mayas y algunas culturas prehispánicas mexicanas utilizaban los sacrificios humanos como formas, como parte de su culto. Sí, ya ves que si querían que lloviera y cosas así siempre. Que también puede ser también en algún momento que lo platiquemos, pero los mayas en particular practicaban sacrificios humanos, entonces para nosotros ahorita es algo como que nos sorprende mucho, pero muy salvaje. Dentro de su sociedad era algo normal. Acuérdate, el juego de pelota, hay muchas versiones por ahí, no están comprobadas todas o al 100% verificadas, en la cual algunos historiadores afirman que durante el juego de pelota los que ganaban eran los que eran sacrificados porque eran los dignos de ser ofrecidos a los dioses. Entonces a veces para ellos el ser sacrificado ni siquiera era pues algo malo, era al contrario. Pero bueno, eso de la muerte también en tanto en la cultura egipcia que platicamos el otro episodio como en esta, pues es muy clasista. O sea, si eres de la alta sociedad, es diferente, con todos los honores. Y eso yo creo hasta la fecha sigue siendo algo como notorio, ¿no? Pues es que es una realidad
el estatus económico, la posición social, las cosas varían y las cosas cambian. Es el mundo capitalista. Que está bien, porque si hablamos, por ejemplo, de comunismo y volteamos a ver a Cuba, en el cual tiene una política de gobierno en el cual todo tiene que ser igual, pues estamos hablando de un desarrollo muy, muy atrasado, décadas en el tiempo. Pero bueno, no nos vamos a meter en esas cuestiones políticas. Pero, para tratar por el momento. Pero eso es interesante lo que mencionas, porque sí guarda una relación desde tiempos de la antigüedad. Que al fin de cuentas, pues todo, o sea, seas rico, pobre, de la raza que seas, pues al fin de cuentas mueres, y yo creo que ahí es donde... Ahí sí, fíjate, a lo mejor antes de que mueras y todo eso sí te da un estilo de vida distinto, pero una vez que la persona muere... exactamente. Por ejemplo, con los egipcios, tanto los nobles y los ricos como los esclavos, todos iban ante Anubis y los pesaban en la balanza por igual. Incluso... Bueno, nada más los faraones no, acuérdate. Ajá, sí. Pero incluso aunque te mueras y esté muy marcado eso de ser rico, de ser pobre, pues a fin de cuentas te vas a morir y vas... ya sea al cielo o al infierno, ¿no? Por así decirlo, creyendo en que hay algo bueno y algo malo que te va a pasar después de la muerte. Y dudo mucho que pues en esos lugares a los que vas a ir después de que te mueras, si crees en esos lugares, vaya a haber diferencias sociales, ¿no? No creo que en el cielo vaya a todas de los pobres te vas para la colonia de allá. A lo mejor aquí vamos a salir un poquito de tema, pero si hablamos de teología católica o de teología cristiana y nos metemos ya de lleno un poquito a las escrituras o a la Biblia, incluso en el cielo sí hay niveles dentro de las cortes celestiales. Ay, Dios, no me digas eso. No estoy hablando de niveles de clases o niveles distintos, sino como que caen roles distintos. Por ejemplo, están los arcángeles, los serafines, los que están encargados de adorar eternamente a Dios, los que son los mensajeros de Dios. Hay como ciertas... vamos a decirle roles o actividades, pero pues todos están al mismo en la presencia de Dios. Sí, no significa que, bueno, estás en el cielo, pero eres, qué sé yo, mensajero y te comes menos que el que no. Pero bueno, fíjate, y ahorita aparte de lo que mencionabas, que entraban al Xibalba y que iban a ser juzgados, que te mencionaba yo que no, que el Xibalba era como que el inframundo, era el lugar donde iban los mayas, pero aquí viene lo interesante, cuando el difunto llegaba a su destino final en el Xibalba, se convertía en un ancestro que intercedía por sus familiares en el mundo de los muertos. Entonces como que se convertía en un ancestro, era como ellos le llamaban, una vez que el difunto llega a su camino, y hay 6 casas dentro del inframundo, ahí después mencionaremos esa parte, como que 6 categorías también. O sea, todo dividido, ¿no? O sea, te mueres y necesitas andar buscando, ¿cómo se dice? Palancas para que te acomoden. Para que te acomoden en un... Con los egipcios necesitabas el libro de los muertos, que eran todas las instrucciones. Aquí tienes que ver en qué tipo de ancestro, en cuál de las 6 casas te vas a quedar. Te vas a convertir en ancestro. Y si tienes una palanca, que es el que mencionas de que es tu ancestro, pues bueno, ya la llevas de ganar, ya te vas a acomodar a lo mejor Fíjate que por eso es muy interesante, por eso me gusta mucho estudiar todo esto, porque de una u otra forma todo tiene conexión, todo tiene sentido, cierta lógica, que sorprende, la verdad, en algunas de las ocasiones sorprende. Y bueno, hablando nuevamente o regresando al inframundo, el inframundo tenía diferentes entradas desde la tierra. O sea, había muchas formas de acceder al inframundo o al Xibalba, para utilizar la palabra maya. Las más importantes eran las cuevas o cenotes, que son cavidades naturales y profundas en donde habitan seres místicos. Todo esto de acuerdo a la mitología o a las creencias de los mayas. Yo creo que los cenotes pues es muy conocido por todo el mundo, ¿no? Porque es algo muy turístico ahorita en la actualidad en la península de hecho, yo creo que de otros países vienen a visitar lo que es esa zona de México, ¿no? Sí, es correcto. Y bueno, ahora vamos a regresar nuevamente o a tocar más bien de lleno el tema de cómo eran los entierros o cómo era preparado el cuerpo de los mayas cuando morían. Entonces, a los muertos los amortajaban y les llenaban la boca de maíz molido, que es comida y bebida para el más allá. O sea, perdóname. O sea, les echaban lonche. Les echaban lonche. Pues es exactamente igual como
Ay, no, perdón. A ver, aquí voy a hacer una pausa. ¿Por qué con los egipcios no te reías y con los pobres mexicanos Maya sí te causa gracia que les llenaban la boca de maíz? Porque en los egipcios no les llenaban la boca, nomás les ponían ahí para que comieran. Pero esto... Perdón. Bueno, ya después de esta risa endemoniada que se apoderó de mí, vamos a continuar, por favor. Pues bueno, hablábamos entonces de cómo eran amortajados, cómo se les colocaba dentro de la boca el alimento, en este caso que era el maíz molido, y también se les colocaban, eran enterrados con algunas piedras que en ese momento funcionaban como monedas locales, porque también iban a necesitarlo en su camino al inframundo, y el cuerpo era enterrado dentro de su casa o en la parte trasera de la casa. Pero los enterraban en algo así, en un ataúd, o en ese entonces no existía eso. Hay distintas formas, que es a lo que quiero que lleguemos. Pero antes de eso, pues los familiares preparaban el cuerpo del difunto. Se buscaba el lugar para enterrarlo, que normalmente era, te digo, incluso dentro de la casa, en el tierro, porque eran terrenos de tierra, o en la parte posterior de la vivienda. Y lo que tú mencionas, durante el entierro se colocaba el muerto con diversas ofrendas y elementos que utilizaría en su camino para el inframundo. Si el fallecido era un personaje principal, obviamente lo mismo que mencionábamos en un momento, los rituales involucraban a toda la comunidad y podían extenderse por varios días. O sea, lo agarraban como de fiesta más bien para despedirlo, ¿no? Exacto. Y también si el fallecido era algún sacerdote de la comunidad, era común que se enterraba y le echaban, además de todo lo que se acompañaba en la sepultura de alguien normal, sus libros o libros de los que utilizaba en vida el sacerdote maya. Entonces más bien como que les echaban cositas que les gustaran o que utilizaran las personas, ¿no? Sí, sus objetos cotidianos que utilizaba en vida. Y bueno, el cuerpo podía enterrarse en diferentes posiciones, que es lo que mencionabas ahorita. Extendido de forma dorsal, que es boca arriba, acostada a la persona, como es un entierro tradicional. Uh-huh. También era con el cuerpo flexionado, como si estuviera sentado con las rodillas y el pecho juntos. Era enterrado también en esa posición. O también con las piernas encogidas y de lado. Eran las tres formas más típicas de... Como acurrucadito. Exacto. Como posición fetal, por así decirlo. ¿Y tenían algún método para elegir en qué posición iban o era como algo que elegían? Yo creo que era más bien costumbre de cada una de las comunidades, porque recuérdate que el Imperio Maya se extendió por todo lo que fue sur de México, ajá, lo que ahorita es Chiapas, Campeche, Yucatán, Quintana Roo y gran parte de Guatemala y hasta gran parte de Belice, Salvador, Honduras, toda gran parte de Centroamérica. Entonces no era un significado cada posición, o sea, era como yo creo que era más esos tres modos. La costumbre de cada una de las comunidades, porque el Imperio Maya, a pesar de que era muy extenso, no tenía un gobierno central. Tenía como gobernadores o gobernantes en cada una de las comunidades o de las regiones que tenían autonomía y tenían a lo mejor comunicación con el resto de las ciudades, pero nunca existió un gobierno central del cual dependían todos y no había una unificación tal cual, como que cada región iba teniendo sus costumbres particulares, okay, entre ellas la forma de hacer los entierros. Y bueno, hablando de eso mismo, los mayas enterraban a sus muertos directamente en la tierra, en cistas, que ahorita te explico lo que es una cista, en las tumbas comunes o normales en la tierra, dentro de vasijas. Había algunos, sobre todo se han encontrado restos arqueológicos, sobre todo de niños muy pequeños, de bebés, sí, que el cuerpo era colocado dentro de vasijas de barro, pero también se han encontrado algunos de restos de entierros de personas adultas o jóvenes adolescentes dentro de vasijas que se construían especial para eso. Se colocaba dentro de la vasija, posteriormente la vasija era enterrada en la tierra. Eso está muy interesante, fíjate, sí, lo del bar. Y se ha encontrado un solo sarcófago, que es exactamente igual que los egipcios, dentro del mundo maya, que es en Palenque. Ese yo creo que es el tema también de un episodio completo porque está muy interesante. Está dentro de una pirámide, está el sarcófago y estaba la momia o el cuerpo de la persona. De Pacal, en este caso el rey Pacal dentro del sarcófago. Es nada más un solo caso documentado que se tiene registrado de esa forma. Probablemente a lo mejor hay algún otro, ¿no? No creo que nada más a una persona. O había comunicación entre los mayas y los egipcios. Porque como nada más iba a haber una persona que enterraron así. O tuvo que ser una persona sumamente, sí, el rey exageradamente especial, ¿no? Sí, exacto. Entonces, te mencioné ahorita que otra de las formas de enterrarlos era en cistas, que una cista es un espacio delimitado por piedras que puede ser de tamaños y formas muy variados
que generalmente se colocaba una tapa de piedra arriba, era como un hoyo en la tierra, y luego le ponían piedras alrededor como una bardita, y lo cerraban todo, y luego arriba una piedra. Okay. Es como una tumba, pero con un un arreglo especial diferente. De piedras. Ajá. Exacto. Pues bueno, te mencionaba también que el único ejemplo de un sarcófago maya es el que se encontró en Chiapas, en la tumba del rey Pacal. Y bueno, todo esto que estamos hablando pues es de la época prehispánica, antes de que fuese descubierto o colonizado el continente. En esas épocas los mayas no tenían cementerios como los conocemos al día de hoy. Como te decía, normalmente las sepulturas o la forma de enterrar a los difuntos era dentro de sus casas, abajo del piso, o en la parte de atrás de las casas, o en el patio así, pero no que todos los enterraran en un cementerio común o comunitario en cada una de las comunidades. Pero eso de que los enterraran en las casas, de hecho, ni siquiera es así como que nada más los mayas, porque yo recuerdo que muy antes esas culturas sí se tenían aquí. Yo recuerdo de una persona que conozco, pero no quiero decir quiénes son, pero tenían enterrado un cuerpo de un bebé en su casa, y ahí tenían en el patio como lo que sea, no así hacia arriba, sino nada como más. Como una placa. Ajá, como una placa. Fíjate que eso sí no me ha tocado ni verlo aquí. Sí. O sea, sí, yo nada más a ellos los conozco, pero a lo mejor pues pudiera ser que... A lo mejor está más extendido. Yo en lo personal no me sentiría cómodo, pero bueno. Pues sí. Y bueno, ya una vez que llegan los españoles, que empieza a colonizarse, cuando ya empiezan a recibir influencia pues ya de la colonia, obviamente recibieron las costumbres mayas, recibieron la influencia de la religión católica y toda la forma de gobierno de los españoles, y cómo fue cambiando el país y cómo fue evolucionando hasta nuestros tiempos. Entonces, eventualmente a los mayas se les prohibió hacer las inhumaciones o los entierros en las casas. Entonces ya se les pidió que utilizaran cementerios, o empezaron a utilizar cementerios para ya no hacer los entierros dentro de las casas. Es que se supone que esas tierras en las que se entierra, vaya la redundancia, a la gente, son como tierras sagradas, ¿no? Como tierras bendecidas, por así decirlo, ¿no? Protegidas, pues para que puedan descansar esas personas en paz. Es correcto. Entonces a los mayas se les prohibió hacer eso, se les prohibió obviamente los sacrificios tanto de animales como de personas. Ay, en su bendito momento, Dios. Para ese tipo de cuestiones. Entonces pues ya, digamos, fue como fue evolucionando la cultura o la tradición maya en ese sentido, que como fue cambiando. Algunas de las ideas pues permanecen, algunas se mezclaron con las tradiciones católicas, y ahorita ya hay una sinergia cultural entre oraciones, un poco de sus tradiciones, ir manteniendo ahí, es como ha ido evolucionando un poquito la creencia. Y por ejemplo, al día de hoy, dentro de las comunidades mayas, cuando la persona muere, que yo creo que eso es muy parecido a lo que sucede aquí, al menos lo que me tocó ver cuando vivíamos antes en el rancho. Dice, cuando la persona fallece, se baña al difunto por parte de la familia y se le viste con sus mejores ropas. Sí, se llevan a cabo las velaciones y rezos normalmente dentro de la casa de la persona, y ya empiezan también en la actualidad a utilizar un poco más velatorios o funerarias, pero sigue más arraigado que sea en la casa de la persona. Se realiza una procesión al cementerio, se hace el rito de la sepultura, del entierro, y el posterior luto por parte de la familia, que pues prácticamente como sucede, nosotros lo conocemos. Como sucede, yo creo que en todo el país, ¿no? Si no es que en la mayoría sí. de los países. Y sobre todo porque en los pueblitos no hay funeraria, ¿no? También en parte por eso se sigue conservando esa tradición de que los velan en sus casas, porque no hay un lugar donde llevar para el cuerpo. hacer. Sí, en comunidades muy pequeñas pues sigue siendo de esa forma. Y bueno, ya estamos hablando ahorita ya de tiempos actuales o de tiempos modernos, y pues como tú bien sabes, y como la mayoría de la gente del mundo sabe, el Día de Muertos en México tiene una importancia muy, muy especial. Es una tradición muy importante, sobre todo del centro al sur del país. En todo el país es una fiesta que se celebra, es una festividad muy importante, pero aquí en el norte del país pues no se celebra con tanto... Vamos, con tanta simbología, con tantos símbolos, con tanta riqueza cultural como sucede en el sur. Aquí pues se va al cementerio, se limpia el cementerio, se le ponen flores, se prenden velitas, se hacen velas, se hacen algunas oraciones, y se recuerda mucho Pero no hay tantos altares
Si por ejemplo, ponen altares en el centro, algún famoso o pero realmente en las casas yo no conozco así a gente que ponga altares muy elaborados como para el sur de México. Es poco común, sí sucede, pero pues no es tan común como en el sur del país. Te digo, obviamente el recuerdo de las personas que ya partieron, las personas que recordamos, las personas importantes, pues sí viene a la mente, se dedican oraciones y todo ese tipo de cuestiones. Yo en la particular me gusta mucho ir a los cementerios porque mi abuelita fue algo que me inculcó desde muchísimo, pues desde algo que hacíamos mucho, de ir a limpiar las tumbas y eso, y es algo que yo me gusta mucho hacer, porque pues fue inculcado desde que era muy niño por mi abuela. De hecho, cada vez que voy al rancho, mi primer visita obligada, mi primer parada, llego directo al cementerio, a la tumba de mi abuela. Fíjate, porque ella me decía, cuando yo me muera, tú vas a tener que venir a limpiar mi tumba y a tenerla siempre ordenada. Y pues trato de seguir con ese, con esa... Oye, y no te quiero defraudar, pero o no sé si a lo mejor tú estés igual que yo, pero yo no sabía el significado de... Perdón, otra vez. Yo no sabía el significado de un altar hasta que vi la película de Coco. Te lo juro. Ahí sí, no voy a compartir esa opinión contigo. No, pero... yo honestamente no, pues sí, no sé, lo veía así como una ofrenda para recordarlos, pero realmente no sabía tan lo que había detrás hasta que vi la película y dije... Ay, qué importante, o sea, sí es algo muy importante y su significado realmente es muy bonito. O sea, la riqueza de la tradición mexicana en ese sentido de cómo recordar a los seres queridos, todo el significado que tiene el Día de Muertos, lo que significa el altar, el por qué se hace, es algo muy, muy rico y es una herencia cultural maravillosa que tiene México para darla a conocer al mundo y más que para conocerla, porque en los últimos años se ha hecho muy turístico y a veces llama mucho la atención porque va mucha gente a presenciar las festividades de los Días de Muertos. Es una riqueza cultural muy, muy grande de la cual tenemos una herencia muy, muy importante. Y fíjate, cuando vi la película de Coco, yo ya sabía que ya conocía el significado de los altares, de Cempasúchil, perdón, y cómo el retorno de las almas, cómo vienen y toman la comida y todo ese tipo de cuestiones. Aunque no se vive aquí en el norte del país de esa forma, lo conocía porque, te digo, mi abuelita me lo inculcó mucho y pues me interesa lo que te interesa y lo vas investigando. Nunca lo he presenciado en vivo. Me gustaría mucho ir a verlo al sur del país, no con el afán de curiosear, sino de entender y vivir cómo viven ellos la experiencia, valga la redundancia. Lo que sí me pasó mucho con la película de Coco fue que ahí sí lloré demasiado. Ay, sí, es una película porque me hizo de mis favoritas. Me hizo recordar mucho a mi abuelita, porque mi abuelita fíjate, todavía el día que falleció, que tuve la fortuna que falleciera tomada de mi mano, y platicando unas horas antes todavía me hizo prometerle antes de que ella muriera que yo no iba a dejar que su tumba se quedara en el olvido. Sí, porque cuando yo estaba muy niño, que iba con mi abuela a los cementerios, ella tenía... Cerca del pueblito donde vivíamos había 3 cementerios principales. Bueno, no cerca, digamos. Había 3 cementerios grandes o importantes. Y mi abuelita en aquellos entonces tenía muertos a 3 hijos que se le habían muerto cuando eran chiquitos, antes de los 5 años. Entonces uno estaba enterrado en cada panteón. De esos 3 que te digo. Y luego aparte estaban sus papás, algunos de sus hermanos. Y así pues tenía varias personas a quienes recordaba. Y a mi abuelita le gustaba ir al panteón mucho. Entonces, cada 2 de noviembre, pues era de ley que teníamos que ir. Pero también en ocasiones, sobre todo cuando mi abuelita era más joven, que yo estaba pues muy niño en aquellos años, que todavía ella tenía más fuerzas y podía andar. Pues nos íbamos en el camión, incluso nos íbamos de raita a veces para que nos llevaran, porque no estaba cerca un cementerio del otro. No. Entonces nos íbamos ahí de raita o en el camión como podíamos, cargando que el agua, las flores, la coronita, lo que le llevaba, o nada más una escoba para ir a limpiar. Y también le gustaba mucho ir el aniversario que el muertito había muerto o cuando cumplía años. Entonces, sí, eran como los días durante típicos. El año íbamos bastante al cementerio. No era nada más uno, te digo, eran 3 cementerios porque en cada uno había diferentes muertitos. Y bueno, ella me decía que ella no quería, porque siempre andábamos en el cementerio y decía, mira nomás estas tumbas, dijo, están todas abandonadas, nadie las visita, nadie se acuerda de ellos, vamos a rezar un Padre Nuestro y ponte a barrerle. Andamos barriendo tumbas solas de que no eran de nadie. Y te digo, todavía cuando falleció me decía que le prometiera que yo no iba a permitir que su tumba se quedara en el olvido. Entonces, viviendo ya aquí en la capital, pues el cementerio te queda 3 horas, no es como que vaya cada semana o cada mes, a veces pasaba medio año, un año sin ir. Y cuando vi la película me acordé mucho porque dije, ay caray.
Sí, Hace no, muchísimo que no voy limpio a la tumba de mi abuelita. Y aunque recuerdo vive y pues no es que sin que algo le pase a la persona si no vas y limpias su tumba, pero pues es la forma como fuiste educado, la forma, lo que eso significaba sí. para ella, y pues sí. Me entró mucho sentimiento. Y en la Sí, próxima sí, oportunidad sí, sí, es una me fui película y le llevé muchas flores. muy, muy sentimental Muy y que sentimental. incluso dio vueltas por el mundo entero. La vieron en muchísimos idiomas, en muchísimos países. Entonces Y es una muchísima película gente. muy, muy rica en esa cuestión de la cultura y de esa tradición. Lo explican muy bien, te digo, o sea, yo era muy ignorante de algunas cosas y aprendí. A pesar de que yo soy de aquí, aprendí cosas con esa película. Imagínate Sí, o sea, los de otro país. potenció mucho el conocer la cultura del Día de Muertos en México para otros países, porque como bien mencionas, es muy, muy rica. Si no la han visto, es sumamente recomendada. Sí, que yo creo que mucha gente la ha visto. Yo creo que ser muy Fíjate contada la que no. que hay gente que no le gustó, ¿eh? Muy pocos, me han tocado muy pocos comentarios de gente que no le agradó, pero pues es muy rica, vale la pena. Sí, vale la pena. Muy, muy Incluso recomendada. para aprender, aunque ni te guste, de perdido vas a aprender alguna notita ahí interesante, así como yo. Pues hay muchísima información, entonces vale la pena mucho verla porque resume muy bien el general o la mayoría de las costumbres generales del Día de Muertos dentro de México. Sí. Ahora, ¿por qué te digo que resume la mayoría de las costumbres generales? Porque hoy vamos a tocar también un tema que tiene que ver con una celebración del Día de Muertos muy particular, que tiene que ver con cómo los mayas al día de hoy en la actualidad recuerdan a sus difuntos. Muy bien, muy Entonces, yo creo que a lo mejor ya algunas de las personas han escuchado hablar de este nombre, les va a sonar, que es lo que mencionábamos en la introducción, el poblado de Pomuch en Campeche, no sé si tú lo habías escuchado. bien. No, honestamente no. Entonces, es una comunidad maya, actualmente una comunidad de maya, está en el norte de Campeche, casi casi llegando al estado de Yucatán, que tiene una tradición muy muy interesante para celebrar precisamente el 2 de noviembre, que es el Día de Muertos en México, y que cuando yo lo vi por primera vez me quedé boquiabierto porque yo no podía, aunque conocía varias cuestiones de los días de muertos y cómo recordarlos, no concebía que existiera algo así. Creo que había visto documentales en Sudamérica o en otros países, en Asia creo que hacían rituales parecidos, pero cuando vi que pasaba aquí en México, me sorprendió bastante. Sí, la verdad sí está súper loco. Porque lo que sucede en estas tradiciones mayas, que al día de hoy sigue pasando y al día de hoy Está vigente. está vigente, y afortunadamente tuve la oportunidad de vivirlo ahí, sí. Ahí ahorita les platicaré el por qué, porque fue de forma indirecta, pero me tocó. Entonces, cuando vi ese documental, yo creo que hace unos 4 años, 5 años tal vez que lo vi la primera vez en la información, me sorprendió muchísimo porque decía o mencionaba cómo era la celebración. Entonces, la persona fallece, es sepultada y ya después sus restos son extraídos, o es exhumada, ya los puros huesos, y es exhibida y colocada en unas cajitas que se guardan en un lugar especial dentro del cementerio. Entonces, año con año, a finales del mes de octubre, las personas van al cementerio y en lugar de hacerlo como lo hacemos aquí en el norte del país o en la gran mayoría del país, lo que hacen es que abren esas cajitas con los huesos, limpian todos los huesos, tienen un ritual específico para limpiar los huesos y colocarlos de nuevo dentro de la cajita. Y también, además de la limpieza de los huesos y el colocarlos, se limpian los nichos porque el cementerio tiene como nichos o como capillitas pequeñas donde son guardados los osarios con todos los huesos que se limpian, que el cráneo, que el fémur, que todos las partes de los restos de la persona. Y también de forma anual se les cambia un mantelito en donde se colocan los huesos. Ese mantel es bordado a mano y por lo general tiene el nombre o las iniciales de la persona fallecida, que significa como hacer el cambio de ropa que se le hace al difunto. Entonces son manteles muy muy coloridos que mucho más allá de ser solemnes o muy lúgubres, están llenos de colores vivos, porque recuerdan la vida del difunto, y en ese se graba el nombre o las iniciales de la persona. Entonces cuando yo vi ese documental, te digo, me quedé así, wow,
¿realmente pasa aquí eso? Sí, de hecho me puse a investigar más porque dije, ¿cómo es posible que haya un lugar en el país, un cementerio donde se tenga Suceda eso. donde tengan ese tipo de tradiciones? Y me sorprendió bastante. Entonces, pues sí es algo digno de sorprender. Y te digo, ellos lo ven, pues también es una tradición heredada. Ahorita que mencionábamos de que las abuelitas o nuestros papás nos han inculcado ese tipo de cuestiones, pues es igual para ellos. Ellos fueron inculcados desde años en que ese es parte de su tradición, porque mencionan los testimonios. Hay mucha información en internet, sobre todo en YouTube, hay muchos videos muy interesantes que vale la pena echarles una revisada. Muchas personas que dan entrevista, lo que ello significa para ellos, el hecho de cómo limpiar los huesos, lo que significa, todo ese tipo de cuestiones. Y el preparar la tumba o los huesos para la festividad tan importante que es el 2 de noviembre. Entonces ellos preparan la limpia en el cementerio porque el 2 de noviembre es el primer lugar donde el alma del difunto como que es el puente. Cuando están los huesos preparados y con su mantita y todo el lugar limpio, es la forma como se conectan del inframundo o del Xibalba a este mundo a través de sus huesos, llegan directamente a donde están sus restos mortales y después de ahí el alma del difunto va a la casa y convive con su familia, donde tienen el altar, donde tienen la comida. Entonces está un poquito, si lo vemos en Coco, eran las cempasúchil, que era el camino de cempasúchil que te permite cruzar, en ese caso los huesos que están dentro de la osamenta, pues es como que el puente o el vínculo para que el alma regrese. Y fíjate, ese cementerio se ha hecho muy famoso porque se ha convertido en un lugar turístico también, porque ya una vez que la noticia salió y que se dio a conocer, pues mucha gente va al cementerio y se puede ir a la comunidad. Es un cementerio, está abierto y llegas y tú ves los huesos en todas las casitas de las personas, están ahí todos los restos dentro del cementerio y los puedes ver sin ningún problema. Pues es que ellos lo ven normal, no es una cultura que ellos tienen y no es algo que les asuste o que les preocupe o que les genere algún inconveniente. Pero entonces, ya una vez sacados los huesos, ya no se vuelven a sepultar, o sea, se quedan ya expuestos para siempre. Es correcto. Y año con año se limpian. Pero bueno, yo tengo una pregunta. Si yo me muero esto empieza pues en los últimos de octubre para el día 2 de noviembre. Sí, que los empiezan a limpiar. Y si yo me muero el día 20 de octubre, me van a desenterrar ahí toda piernita, ¿no? A los 5 días. ¿Jugosita? No, una vez que fallece la persona, es sepultada de forma tradicional dentro de su ataúd. Y después de 4 años es que se desentierra por primera vez. Durante esos 4 años van y visitan la tumba, la limpian, le ponen flores. Sí, como nosotros, ¿no? Exacto. Pasados los 4 años, ya se exhuma el cadáver y los huesos, pues ya el cuerpo está en descomposición, ya son únicamente huesos. Bueno, ya sabiendo eso, pues ya te genera, no se te hace tan alocada la idea, ¿no? Porque cuando tú me contaste por primera vez esto, yo sí dije, es muy alocado si alguien está muerto muy reciente, ¿cómo lo van a sacar? Y para limpiarlo, pues, o sea, es incluso hasta, pues, antihigiénico, ¿no? Les puede dar hasta una enfermedad o algo, no sé, pues se me hace algo muy, ahora muy loco. Por las condiciones de la península de Yucatán, que es un clima permanentemente húmedo y que siempre está caloroso, con mucha humedad, si revisas ahí los videos o los documentales, hay cuerpos que todavía cuando los exhuman todavía tienen parte del tejido, no es únicamente huesos, entonces tienen parte de los tejidos, parte de la piel. Incluso es 4 años después. Incluso hay algunos que todavía presentan aroma fuerte a los restos. Me imagino. Entonces, es que sí, o sea, sí, por muy cultura que sea, sí suena muy, muy descabellado que lo saquen y ya ahí se quede. Pues, como todo, ¿no? Cuando no conocemos algo, cuando no es algo con lo que fuimos formados o no estamos involucrados, cuando lo escuchamos por primera vez, pues te llama un poquito la atención, te es extraño. Sí. Porque no fuiste creado en ese ambiente cultural, para ellos es algo perfectamente normal. Y sí, porque ya ves que incluso en las entrevistas ellos lo platican muy bien y dicen que a ellos les gustaría que cuando ellos se murieran la tradición continuara, que ellos lo hicieron con sus papás y que les gustaría que pues lo hicieran con ellos. Y incluso ahí en los videos se ven huesitos abandonados donde las capillitas ni están pintadas ni arregladas,
donde probablemente pues ya se olvidaron de sus muertitos o ya no exista quien... O ya no vivan tal vez las personas que los visitaban. Iban y los o ya ni visitaban. siquiera viven ahí o... Sí, pues o ya son tumbas muy antiguas que ya nadie pero visita. sí se ven esos huesitos ahí abandonaditos. Porque en la foto que me mostraste que tú tomaste personalmente, ya es que se ven unas capillitas hasta muy coloridas, azules y rojas, y otras así donde las pinturas ya se está hasta cayendo. Entonces sí, fíjate, esto que estamos ahorita comentando y lo de los documentales y eso, es el cementerio de Pomuch en Campeche. Entonces, de hecho, buscas tu información en internet y es prácticamente el único que aparece con esas características. Entonces, hace 2 años, 2 años y medio, en un viaje que hice yo a Riviera Maya con mi mamá, en una ocasión iba yo manejando de Playa del Carmen, íbamos a Chichén Itzá. Y a mí me gusta procuro que siempre que tengo la oportunidad de salir de viaje, no hacer tours con agencias o no pagar algún servicio que te lleve a conocer algún lugar. Por lo general me gusta rentar carro, irte por las comunidades locales, irte a tu tiempo para no andar presionado con el tiempo y no andar sujeto a un horario, sino hacer todo a tu ritmo, porque me gusta mucho tomar fotografía, entonces me gusta darme mi tiempo, conocer un poquito más y me parece que es una forma mucho más rica de conocer los lugares. Y bueno, en esa ocasión íbamos a conocer Chichén Itzá. Entonces me fui por una carretera libre precisamente con la intención, porque estaba revisando en el GPS, estaba la autopista y estaba la carretera libre, que creo que tardabas 1 hora más de tiempo. Y atravesabas por varias comunidades. Entonces dije, mejor nos vamos por acá, vamos conociendo los pueblitos y todo eso. Yo con la intención también de llegar a comer comida tradicional. Que aunque soy medio especial con la comida, sí me gusta cuando salgo comer un poquito de comida tradicional. No me arriesgo a comer cosas muy extrañas como chapulines o así. La verdad nunca me he arriesgado, pero sí trato de convivir un poquito con la gastronomía local. Pero bueno, pues nos fuimos por ahí. Y ya casi llegando a Chichén Itzá, pasamos por un pueblito que se llama Xcalacop. No sé si lo pronuncio bien, la verdad, porque los nombres mayas son raros, complicados. Entonces, bueno, complicados, sí. Según yo, la pronunciación es Xcalacop, que es una localidad muy pequeña del municipio de Tinú. Está en el estado de Yucatán. Y fíjate, está a 5,5 kilómetros de la pirámide de Chichén Itzá. Entonces está prácticamente llegando ya a la zona arqueológica. Entonces cuando íbamos pasando por el pueblito, pasamos por la calle, la carretera atraviesa el pueblito, y es un pueblito tradicional maya, tiene sus tienditas, venden muchas artesanías, están vendiendo comida ahí por donde pasa la carretera, porque, pues, para aprovechar el flujo de turistas y de gente. Y ya cuando salimos del pueblo, recuerdo muy muy bien, porque era muy temprano en la mañana, a mí me gusta mucho madrugar, eran como las 8:30 de la mañana, y al salir del pueblo hay una curva, y ya agarrabas una recta, ya en el GPS te marcaba que ya estabas próximo a llegar a las pirámides. Entonces pues ya dije, ya vamos llegando, qué bueno. Entonces cuando salí en esa curva al final, hacia el lado izquierdo volteo y vi un cementerio que me llamó mucho la atención, porque pues iba a la velocidad por la carretera, pero como daba vuelta como alrededor del cementerio, tuve oportunidad de echarle bien el ojo, y cuando lo veo, vi las tumbas en el centro y los alrededores, en la orilla, muchas capillitas y nichitos. Entonces inmediatamente me llegó la idea, o me llegó el recuerdo del cementerio ese de Pomuch, de Campeche, que había visto. Y dije, caray, ¿a poco será que es algo parecido? Y dije, me voy a regresar para entrar al cementerio, pero estaba muy cerrada ahí la vegetación en esa parte. Y dije, bueno, pues total, vamos a la zona arqueológica y de regreso. Llego al pueblito y sí, salimos de la zona arqueológica y ya de regreso me metí por el pueblo y me fui por las calles para llegar al cementerio, porque me quedó la intriga y dije, vamos a ver si es algo parecido. Y efectivamente, me bajé yo, se bajó mi mamá también, y hasta me dijo mi mamá que estás loco porque vienes a ver un panteón. Tú ven, le digo, vamos a conocer los cementerios. A ver qué encontramos aquí. Y fíjate, cuando entré, olía muy fuerte, había aroma fuerte a restos de personas, entonces dije, definitivamente sí es la misma tradición. Hacía mucho calor, estaba muy fuerte, era mayo, estaba muy fuerte el calor ahí. Entonces empezamos a recorrer el cementerio, y cuando le empecé a platicar a mi mamá y a explicar, y le dije, mira, acércate aquí, en este nichito vas a ver una cajita, ahí están los huesos. Se asomó el primero y se regresó corriendo al carro. Me dejó solo en el cementerio. Yo sí me di unos minutos para observar, para recorrerlo, no con afán de burra ni nada, sino de conocerlo, porque te digo, cuando lo vi en el de Campeche, me llamó mucho la atención, y el haberme encontrado con algo así en vivo, sin haberlo buscado, pues fue algo que me sorprendió mucho. Es lo que me gusta de
de cuando viajas, de poder conocer y llevarte este tipo de experiencias, de conocimientos. Tomé algunas fotografías, no tomé muchas, la verdad, por respeto al lugar, pero sí tomé algunas, ahí se las estaremos compartiendo en las redes sociales. Pero me llamó mucho la atención y también no estuve mucho tiempo porque pues dije, estoy en una comunidad maya tradicional, no vaya a ser que alguien me vea que estoy aquí y lo tome como una falta de respeto y eso, y no quise también permanecer mucho para no incomodar o que no llegara alguien, a lo mejor no le pareciese que estuviese yo en el Pero a lo mejor cementerio. están como acostumbrados a eso, ¿no? Porque como dices tú, está en la pasada y... Pues ahí no, ahí no es muy turístico, a pesar de que está muy cerca de la zona arqueológica, te digo, es por una carretera libre, ni siquiera es por la autopista, entonces todo el flujo de turismo no es tan común que pase por ahí. Bueno, no sé, porque realmente yo si hubiera pasado y hubiera un panteón, honestamente, a mí no me llamaría la atención de ella. No es algo, yo sé que tú sí, pero a mí no es algo que me llame la atención andar viendo los panteones. Por ejemplo, aquí en la ciudad de Chihuahua, ¿qué era? Hace como unos 2 años, yo creo. Fui a hacer una sesión de fotos en el Panteón de Dolores de aquí de la ciudad. Fue a tomar fotografías. Mira, con decirte que yo viví mucho tiempo en... Igual y también les comparto por ahí unas de mis fotografías del Panteón de Dolores. No, hay unas fotografías. Hice unas tomas que la verdad me gustaron. ¿No? Obviamente no le hago una sesión de fotos a una persona dentro del cementerio, pero me gustó. Eso estaría muy loco. Me gustó documentar el cementerio. Te decía que yo que viví en Parral, donde murió el famosísimo Pancho Villa, jamás, en todos los años que viví, que fueron algunos, jamás de los jamases me nació ir a ver la famosísima tumba de Pancho Villa. Fíjate, y eso que es turística y que la arreglan y que incluso hay un tourcito que arreglan ahí con un camioncito que se llama El Piojito y no sé qué tanto, y te meten ahí, te explican. Nunca en la vida me nació ir a ver, porque no es algo que de verdad a mí no. ¿Que te llama la atención? No, yo todo ejemplo voy al rancho, hace unos meses fui, fíjate, y fui todavía a ver las tumbas de algunas de nuestras tías y ese tipo de... Y me gusta ver las fechas en las tumbas, ver de cuántos años tienen de antigüedad, las tumbas muy antiguas que están construidas con cantera y que tienen unas esculturas sí, porque ya ves que ahí en nuestro ranchito hay unas tumbas con y aquí hay unas más. No, todavía. Me supongo, yo aquí jamás. Luego te invito al cementerio, que el cementerio de aquí. El cementerio. Pero allá en nuestro ranchito sí hay unas tumbas con unos angelotes así gigantes de piedra y de una piedra medio rara, así cantera, como roja, no sé. Sí, es cantera roja. También aquí hay, en los cementerios antiguos, claro, en los modernos pues no hay, pero en los cementerios antiguos como el cementerio de Dolores que está al sur de la ciudad, hay tumbas muy interesantes. Y en nuestro ranchito llegaste a ir al panteón viejito, porque hay un panteón fíjate nuevo y el otro es viejito. A ese yo sí fui. Fíjate que en ese nunca fui. Y se cuentan muchas historias de que se atravesó un arroyo y sacó los cuerpos y eso, y que había muchas cuestiones muy antiguas. Nunca he ido. Yo sí fui y una vez me llevó mi papá, porque mi papá andaba haciendo unas cositas como en una tierra cerquitas, y yo fui de metiche. Y sí había tumbitas, pero así muy hundidas, pero una aquí, a los 4, 5, 6 metros había estaba muy... Entonces está como que ya todo completamente estaba hundido. Abandonado. Ajá. Y eso que se fue muchos años, ahora imagínate, yo me supongo que ahorita ni ha de haber casi nada de restos ahí. No, pues ya tiene que estar mucho más perdido, más con más vegetación y todo eso. Pues bueno, regresando a lo de los mayas, te digo, pues es muy interesante este tipo de culturas. Te digo, esta comunidad que está ahí muy cerca a la zona de Chichén Itzá. Yo creo que si alguien nos escucha, les queda 5 kilómetros, si tienen la oportunidad de visitar la zona arqueológica de Chichén Itzá, les queda 5 kilómetros esta comunidad de Xcalacop, espero pronunciarla bien, Xcalacop, igual ahí se las vamos a compartir en redes. Sería muy interesante que si tienen la oportunidad pues se den la vuelta, si es que les interesan ese tipo de cosas, si quieren, están como tú. y quieren vivirlas. Es muy probable que en más comunidades en toda la península de Yucatán tengan esta misma cultura, porque te digo, en internet aparece muy famosa la de Pumuche en Campeche, pero pues yo corroboré por mi propia cuenta que en una comunidad dentro de Yucatán muy cercana a la zona arqueológica pues tienen las mismas creencias, y fue muy, muy impactante para mí ver los huesos expuestos, los cráneos, las tumbas abiertas, y pues
Digo, si les interesa, pues ahí está un tip. Les queda muy, muy cercano a las pirámides de Chichén Itzá. Y pues si andan por ahí, pues llegan a consumir al pueblito local, ¿no? Xcalacop, la economía local. Por lo general, las grandes compañías en tours y en zonas turísticas son las que se llevan el dinero de los turistas y tienen la oportunidad, pues convivan con los locales y consuman en las pequeñas tienditas locales que también ayudan mucho a la población de cualquier zona donde estemos de visita. Entonces, Xcalacop, si es que lo pronuncio bien, a 5 kilómetros de las ruinas de Teotihuacán. Igual lo vamos a escribir. Sí, lo voy a escribir si no correcto. lo estamos pronunciando bien, pues lo puedan ver. Fíjate, es una comunidad muy pequeña porque tiene un aproximado de 1,300 habitantes. Está chido. Entonces es una comunidad pequeña. Pero muy interesante. Pero está muy interesante. Con culturas muy interesantes. Está muy interesante. Pero... Y luego por ahí cerquitas hay un lugar de comida ya más fuera del pueblito que se llama La Tía Poloc, que tiene comida local muy, muy, muy buena también. Si andan por ahí, les recomiendo que se den una vuelta con La Tía Poloc para que prueben el pok chup yucateco y algún platillo delicioso por allá del sur del país. Te iba a comentar que así como hay este tipo de pues de cultura que a nosotros no nos imaginábamos que lo practicaran ni aquí mismo, ¿te imaginas cómo ha de haber información de este tipo en todos los países? O sea, cada país debe de tener sus propias tradiciones. Sí, muy estaría interesante que investigáramos sobre eso. Puede ser, hay una que me gusta de otros mucho. Países. Ahí estaremos compartiendo yo con algunos episodios, ya que yo traigo como que la secuela ahí de los entierros culturas. Y las muertes y las culturas y todo ese tipo de, ya sé. de cuestiones y pues en todo el mundo hay una riqueza cultural muy grande. Sí, y en muchas cosas, no solamente en la muerte, pero como decíamos al principio, la muerte es algo que todos que todos compartimos porque toda la gente se muere, nos vamos a morir pues. Exacto. Entonces es algo que de diferente manera, pero yo creo que en todos lados es algo que se celebra, la muerte. Así es. Así es. Que... Estaremos por ahí hablando nuevamente de más historias que tienen que ver con la muerte, estoy seguro que sí. Y otro dato que se me pasaba, fíjate. Porque nos vamos como hilo de media. Ya nos fuimos como hilo de media otra vez. Y habíamos dicho que este capítulo iba a ser de 30, muy 40 chiquito porque minutos no traíamos máximo. Tantísima información. Pero bueno, fíjate que también en los reportajes, en las entrevistas que estuve por ahí revisando, y esta la estuvimos viendo juntos incluso, hay una parte por ahí que en el cementerio de Pomuche, este es particularmente en el de Pomuche en Campeche, pues tienen mucho respeto porque como bien mencionabas ahorita, las personas cuidan a los restos de sus papás, de sus abuelos, de sus tíos, y con la esperanza pues de que sus hijos también les enseñen la tradición y ya que ellos mueran, hagan lo mismo con ellos. Y mencionaban algunas de las personas que tienen miedo que la tradición se muera con estas generaciones, porque ya cada vez más los jóvenes pues les empieza a interesar cada vez menos y menos ese tipo de cuestiones, y pues con el paso de los años pues se puede ir perdiendo. Deja tú el hecho de que antes era como que una opinión y se seguía esa opinión, y ahorita somos como más libres de, ¿sabes qué? A mí esto no me gusta, no me llama y pues yo ya... Sí, porque antes decían para tus abuelos, nada, es así y así. Exacto, y así es. Y ahorita ya somos un poquito más de, bastante más de que, mi decisión es mía y yo la ejecuto como a mí me parece. Hoy se aprobó una ley en la cual ya está prohibido darle el chanclazo a tus hijos. Pero bueno. Ay, no. Está bien. Y hay un dato curioso que fíjate, por ejemplo, ahí en Campeche, en el de Pomuch, las tradiciones están tan arraigadas, y yo creo que debe ser, en toda la península o en todas las comunidades que descienden de los mayas. Por ejemplo, ahí salía una niña tenía problemas de verrugas en la piel, en la cara. Entonces decía que los restos de las familias también les ayudaban a sanar, que agarraba un huesito creo que era su abuelo, y lo frotaba 9 veces sobre la verruga, y con eso iban a sanar de la verruga. Lo que a mí ahí me generó un poquito así como de gracia es que pues está explicando la señora el procedimiento de que agarra el huesito, le pone 9, le pasa 9 veces el huesito y lo dice, y ahí se le queda la tierrita. Es que sí menciona como que el polvito es el que te hace que te cures. Pues igual y quién sabe, puede tener algún tipo de propiedad de alguna forma
Digo, es Pues ADN sí. de tu misma familia, algo de haber por ahí. Pero ahí como que ya más de que cultura también Eso ya es podemos, superstición. ajá, agregarlo de nuestro primer capítulo de las supersticiones. Para enlazarlo también con el sí. capítulo de supersticiones. Porque tienes razón. realmente, pues a lo mejor a alguien le pasó lo que platicábamos, ¿no? Alguien lo hizo, le funcionó y ya piensan que ese es el método correcto. Como el del huevo, ¿no? Que alguien curó a alguien. Ándale. Con el huevo funcionó y ya de ahí se quedó. Ándale, algo así. Oye, todos los capítulos estamos hablando de la muerte. Esto ya no me empieza a gustar tanto. Ay, vas Todos a los tener tus capítulos sueños locos. Hablamos de la muerte. Le decía a Lupita que ayer estuve soñando. Cosas raras. Cosas extrañas. Soñaba que soñaba y dentro del sueño me mataban 3 veces y Sí. yo buscaba cómo evadirlo, pero aún así seguía pasando. Entonces, Es que realmente está muy reciente el otro capítulo que hicimos de Becky. de Becky. Pero bueno, pues yo creo que sí vamos a seguir hablando de muerte porque realmente como que es Lo que el todos feeling compartimos. ¿no? Y el feeling del podcast, porque Exacto. vamos a hablar de crimen real, de asesinos, de De misterio, misterio, cosas Entonces, paranormales. realmente todos nuestros episodios van a ir muy ligados con la muerte. Como el próximo del que vamos a hablar es también de muertes, entonces, pues sí estamos muy ligados. Estamos muy ligados a la muerte. Que de cierta forma tienes mucha razón en lo que mencionabas ahorita. Independientemente de lo que creamos, de la cultura que seamos, del país que seamos, los estilos de vida que todos tenemos son muy distintos, pero la única cosa que todos vamos a compartir es la muerte. Y que es igual para todos, es la muerte. Independientemente de lo que creas o no creas que hay después, porque pueda que digas, bueno, me muero y hasta ahí quedé, no hay nada después. Y hay mucha gente que cree que sí hay cosas después. Independientemente de lo que creas, si hay o no hay después, nos vamos a morir. Exacto. Y realmente no hay nadie que venga y nos diga, no, fíjense que sí, o ya te mueres y ya no pasa nada. Realmente es algo que pues no vamos a saber hasta el día que nos toque. Y a lo mejor con tanto podcast que vamos a grabar vamos a decir, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? Nos vamos a topar allá y vamos a decir, ¿te acuerdas lo que decíamos? No es cierto, pero... En algún momento van a decir, mira, ya se murieron los que hacían el podcast de los muertos. Ya sé. Pero sí, realmente, o sea, independientemente de nuestras creencias, de nuestras culturas o de cómo sea que vivamos esa tradición, pues todos tenemos seguro eso. Pues bueno, y para cerrar, yo creo que ya este episodio, porque ya... Nuestro episodio cortito. Este episodio cortito ya hay que terminarlo. Pues bueno, después como decías tú en el capítulo pasado, después de un rato amargo que les hacemos pasar con asesinos y con la muerte, pues váyanse, échenle un ojo al podcast de la merienda para que se les quite un poquito el... Que igual no estuvo tan No, intenso como el otro, pero no estuvo tan igual intenso. vayan y escuchan la merienda para que se lo saboren. Para que se les pase un poquito el mal trago. Sí, ya sé. Bueno, pues cuídense mucho, les mandamos un gran abrazo. Y ya casi es la mitad de diciembre. Ya. Se acaba el 2020, así que... Dios santo. ¡Ánimo! Y esperemos que el próximo año todo sea mejor. Estaba viendo un meme que decía, no, diciembre, tú no te vayas rápido, vete tranquilito, vete con calma, porque estábamos muy ansiosos de que llegara el 2020 y nos fue bastante mal. Un año muy interesante. Ya esperemos que llegue. Un año para recordar. Que llegue para recordar todo lo que tuvimos o todo lo que estamos aprendiendo de él. Ya que llegue la vacuna pronto para que se acabe el problema con el coronavirus. Ay, pues sí. Y bueno, cuídense y muchísimas gracias. Como siempre les decimos, gracias por escucharnos. Cualquier comentario, cualquier cosita que nos quieran hacer saber, les vamos a contestar. Nadie nos manda mensajes. ¿Por qué? No, porque... sí nos mandan. No muchos, bueno, pero ya empiezan a llegar por ahí algunos. Mándenos mensajes, mensajes. coméntenos, vamos a contestar, vamos a interactuar un poquito más. Y recibimos cualquier crítica constructiva que nos quieran hacer. Si nos quieren mandar odio, pues no lo recibimos. Como les decía yo en el primer episodio, si te gusta, recomiéndalo con tus amigos. Y si no te gusta, recomiéndalo con tus enemigos. Entonces, sí, y pues gracias a la gente que ya nos sigue, que nos escucha, que nos da like, muchísimas gracias. Y si quieren algún episodio, pues también pueden pedir.
aquí los vamos a complacer. Sí, o sea, si nos quieren compartir alguna historia, les gustaría que habláramos de algo en particular, con todo gusto. De hecho, yo sí tengo ahí en mi lista, porque ya tengo mi lista de cómo voy los episodios. Ajá. Y tengo una petición muy especial de una amiga mía, Goretti, preciosa. Ella ya me hizo una recomendación y prontito voy a estar hablando de lo que ella me pidió. Bueno, muy bien, ahí está un pequeño spoiler. Para ella, que ella ya sabe. Que ya sabe de qué se trata, lo demás pues no lo sabemos todavía. Ahí nos estaremos enterando en los próximos días y en los siguientes episodios. Y bueno, pues ya. Bueno, pues ya. Gordito en tobogán. Vámonos. En tobogán. Bueno, pues cuídense mucho, les mandamos un gran abrazo, les deseamos lo mejor, que estén muy muy bien y pues que les vaya excelente en estos días del cierre del año. Cuídense, un gran abrazo. Bye. Bye.